Vamos a iniciar con el texto ¿Qué hacer? De Lenin. El texto viene siendo de los primeros de Lenin en su acción política, digamos que 1902, por ahí, 1905, no recuerdo ahorita bien el dato, pero fue antes de la Revolución Rusa. Y él se preguntaba, bueno, ¿qué pasos prácticos podemos hacer o qué pasos debemos dar para poder avanzar en nuestra acción política? Pues estamos acuérdense el contexto de una Rusia zarista, una autocracia semifeudal, país atrasado, sus fuerzas productivas prácticamente, la mayoría eran campesinos, no eran, y digamos que no eran, como un país desarrollado industrialmente, y en ese país no podías hacer una acción política ni formar partidos. Todos tenían que ser partidos u organizaciones clandestinas, como mucho tiempo lo fueron los bolcheviques con Lenin. La mayoría de acción política era clandestina. Lenin pues incluso tenía que escribir con otro nombre porque pues, te mataban, ¿no? Decías una reunión o la policía llegaba y estabas platicando 10 personas, 5 personas, pues era, si no te mataban, sí los separaban o entraban a ver qué estaban platicando. Entonces, ese era el contexto, la acción política era clandestina, y Lenin dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué pasos debemos dar? Ese es el primer punto. La pregunta ¿qué hacer? Puede tener incluso un sentido filosófico, es una pregunta hasta existencial, quizás, pero aquí el objetivo o el punto que le trata de compaginar Lenin es la pregunta política, ¿no? La acción política. ¿Cuál será o cuál puede ser nuestra acción política? Entonces ahí Lenin va avanzando en las determinaciones que se plantea, y digamos que no lo hace porque él sea un genio, lo que siempre hemos dicho. No hay genios, no hay iluminados, sino que la situación y el contexto concreto del momento obligaba a que se plantearan y qué pasos dar. Entonces Lenin se da cuenta que hay dos tendencias dentro del movimiento obrero que se estaba formando, movimiento político, la socialdemocracia de esa época, que recuerden que primero los socialdemócratas eran ellos, y luego rompen los socialdemócratas con Kautsky a la cabeza y ver, bueno, sobre todo Kautsky apoyando la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y rompe Lenin con ellos y con todos los de la socialdemocracia, y forman lo que es el Partido Comunista, ¿no? Digamos que ese es así, a grandes rasgos, el por qué luego pasan a llamarse comunistas. Luego, Lenin identifica dos tendencias dentro del movimiento, una que era la de Ravochdielo, que era como una revista, un periódico de esa época, pero que también tenía un trasfondo político, y que ellos planteaban algo interesante que ahorita se los voy a leer. Dice, bueno, Lenin les critica y les dice, a ver, en 24 horas se puede modificar la táctica en la ejecución de los detalles de la organización partidaria, pero cambiar no digamos en 24 horas, sino incluso en 24 meses, el punto de vista que se tenga sobre el problema de la necesidad en general, siempre y absolutamente de la organización de combate y de la agitación política entre las masas, es cosa que solo pueden hacerlo personas sin principios, ¿no? Aquí lo que básicamente nos está planteando es que, bueno, a ver, ¿cómo vas a cambiar la táctica, ¿no? Primero, para cambiar la táctica necesitas tener una táctica. Y si no la tienes, pues obviamente vas a estar así veleteando, yéndote de un lado a otro, que a veces pasa porque como no nacemos formados políticamente, y en ocasiones vamos de un lado a otro, creo que todos iniciamos igual
en ese sentido que estamos viendo, a ver, voy por aquí, intento participar, lo que decía el manifiesto comunista, intento participar en un movimiento político que trata de transformar la situación. Y si no me veo que ya no avanza más y no quiere transformar las cosas, bueno, pues puedes seguir tus principios, ¿no? Pero también el punto de esto es que tienes que aprender a formar alianzas. Porque si no formamos alianzas es muy complicado en ocasiones que las cosas se den. Lenin no estaba planteando totalmente una alianza con grupos reaccionarios, sino lo que estaba diciendo, a ver, ustedes, ¿qué es lo que quieren, no? Los de Rauch-Dielo. Y dice, en principio nosotros nunca hemos renunciado ni podemos renunciar al terror. El terror es una de las formas de acción militar que puede ser perfectamente aplicable y hasta indispensable en un momento dado del combate, en un determinado estado de las fuerzas y en determinadas condiciones, porque ya algunos estaban planteando la lucha violenta, pero Lenin les dice, careciendo de una organización revolucionaria central y siendo débiles las organizaciones locales, el terror no puede ser otra cosa. Esta es la razón que nos lleva a declarar con toda energía que semejante medida de lucha en las circunstancias actuales no es oportuno ni adecuado a su fin, que solo sirve para apartar a los militantes más activos de su verdadera tarea, de la tarea más importante desde el punto de vista de los intereses de todo el movimiento, que no contribuye a desorganizar las fuerzas gubernamentales, sino las revolucionarias. Ojo con lo que está diciendo Lenin, porque aquí tenemos varios compañeros en los espacios, aquí en general, de que están diciendo no, que la lucha armada, la lucha guerrillera, etcétera, etcétera, y si no estás de acuerdo con ellos, ya no eres comunista según ellos, ya ni siquiera eres marxista, ya no eres izquierda, cabrón, eres facho según ellos. Entonces lo plantea, pero ve lo que está diciendo Lenin, es que ya solo va a faltar que le digan a Lenin que es facho, porque ya nada más eso falta, que le digan que es facho. Entonces Lenin le está diciendo, a ver, no tenemos la fuerza todavía, no es oportuno en este momento, porque vamos a perder a nuestros mejores militantes que apenas estamos formando. Entonces hay que hacer una estrategia de cuadros políticos. Y eso es lo que va a plantear luego en el qué hacer, ¿no? Ya estoy haciendo spoiler. Pero lo que está diciendo aquí es para enmarcarlo. Porque les dice, lo que ustedes están haciendo es, nos desorganizando, el plantear eso nos está desorganizando a nosotros en lugar de a la Rusia zarista. Vamos a continuar a ver. Y él dice, ante nuestros ojos grandes masas de obreros urbanos y de la plebe de las ciudades arden en deseos de lanzarse a la lucha. Pero los revolucionarios carecen de un estado mayor de dirigentes y organizadores. Esto es muy importante. Lo vimos en el 2012, quizás, bueno, la época que a mí me tocó. Antes que se empezó a formar el movimiento, no sé si recuerdan el movimiento Yo Soy 132, que salieron los jóvenes y todo, pero no había dirigentes y no había organizadores. Algunos tomaban la batuta, pero no, lo que ellos planteaban desde un principio era, no, es que aquí no hay líderes, no hay dirigentes. ¿Y en qué terminó? Pues se terminó diluyendo precisamente por eso, ¿no? Y así le pasa a muchos movimientos que traen este planteamiento anarquista y terminan, obviamente no yendo a ningún lado. Dice, si en tales circunstancias los revolucionarios más enérgicos pasan a la clandestinidad para dedicarse al terror, y la pregunta de Lenin, ¿no se corre con ello el riesgo de debilitar precisamente aquellos destacamentos de combate que son los únicos en los que se puede descifrar esperanzas serias? ¿No amenaza esto con romper los lazos de unión existentes entre las organizaciones revolucionarias y la masa dispersa de descontentos que protestan y quieren luchar pero que son débiles, precisamente porque están dispersos? Las preguntas de Lenin bien contundentes, bien precisas,
porque dice, a ver, si mandamos a nuestros mejores hombres ahorita a la clandestinidad, a luchar la vía armada, pues los van a matar y nos va esto a crear un retroceso en el movimiento. Es lo que está diciendo Lenin. Dice, pero nuestro deber es es nuestro deber prevenir con toda energía contra el excesivo entusiasmo por el terror, contra la tendencia de considerarlo como procedimiento de lucha principal y fundamental, cosa hacia la que tanto se inclinan muchísimos en el momento actual. Ojo con esa, ¿no? También, porque muchos que lo plantean es así como una cuestión de un excesivo entusiasmo, ¿no? Por la violencia, por el terror. Y Lenin pareciera que en algún momento lo plantea, pero si lo vemos tácticamente en el qué hacer, lo dice clarito. Hay que formar los cuadros políticos primero. Dice, ¿podemos nosotros en el momento actual llamar a semejante asalto? Rabocdielo, por lo visto, cree que sí. Al menos exclama, formar en columnas de asalto. Pero también esto es un desatino. La masa principal de nuestras fuerzas de combate son los voluntarios y los insurrectos. Como ejército regular no tenemos más que unos cuantos pequeños destacamentos, y aún estos sin movilizar, sin relación entre sí. Destacamentos que ni siquiera saben en general formar en columnas militares, y menos aún en columnas de asalto. Aquí otra para enmarcar. Y a veces se dice, no, pues es que ya las condiciones están dadas para la lucha armada. Y tú le preguntas, y aquí en Twitter lo vemos, en Twitter somos no sé cuántos grupos, todos abren sus espacios, lo cual me parece excelente, pero no estamos ni siquiera en comunicación un grupo con otro. Estamos enfrentados, ¿no? Entre nosotros no hay comunicación directa. Cada quien hace su acción como quiere, cuando quiere, estamos dispersos. Y es lo que está planteando Lenin. ¿Cómo vas a hacer un asalto, unas columnas de asalto? Puta, si ni siquiera estás en coordinación entre los pequeños grupos que hay, ¿no? Eso es una locura. Vamos a continuar. Debe ser claro que nuestra consigna en el momento actual no puede ser ir al asalto, sino organizar debidamente el asedio de la fortaleza enemiga. En otras palabras, la tarea inmediata de nuestro partido no debe ser la de llamar al ataque ahora mismo a todas las, a todas las fuerzas, las fuerzas con que cuenta, sino llamarlas a construir una organización revolucionaria capaz de unificar todas las fuerzas y de dirigir el movimiento no solo de palabra, sino de hecho. Es decir, que esté lista para apoyar toda protesta y toda explosión, aprovechándolas para multiplicar y fortalecer los efectivos que han de utilizarse para el combate decisivo. No solo debemos tener claridad sobre cuál es el tipo de organización que necesitamos y cuál debe ser exactamente su labor, sino tenemos que elaborar un plan determinado a fin de comenzar a estructurar esa organización en todos sus aspectos. Aquí Lenin estamos viendo que no se lanzaba a lo loco, que estaba buscando un plan. Acá hay otro punto importante que quiero resaltar, pero lo vemos que es un tipo metódico, que es un tipo que analiza la situación concreta. No solamente se lanza sin analizar, sino que es una persona muy analítica, un político revolucionario muy analítico. A ver, hay una parte que dice, esta. Mientras no sepamos unificar nuestra influencia sobre el pueblo y sobre el gobierno por medio de la palabra impresa, no dejará de ser utópico pensar en la unificación de otras formas de influencia más complejas, más difíciles, pero también más decisivas. Esto es fundamental. Si no podemos hacer un trabajo ideológico, organizativo, así mínimo, así como el que estamos haciendo ahorita, y luego va a hablar de la creación de un periódico, y para publicación de todo el país, pero el fin del periódico era unificar a esos grupos que estaban dispersos, porque al final no es publicar un periódico porque yo quiera publicarlo y
otro publique su periódico y entre todos, no, sino que era el periódico debía servir para unificar esos grupos y que actúen como un órgano político, el periódico, un organizador político, y que sirva a todo el hay todavía prensa impresa, aunque sea en línea, pero tienes que leerlo. Si no podemos tener influencia por medio de la palabra impresa, pues estamos fritos. Ya nos lo dijo Lenin. Dice, hemos dado el primer paso, hemos despertado en la clase obrera la pasión por denunciar las arbitrariedades en las fábricas, las arbitrariedades de orden económico. Ahora debemos dar el paso siguiente, despertar en todas las capas populares medianamente conscientes la pasión por denunciar las arbitrariedades de orden político. ¿Qué es lo que yo les comentaba a los de las 40 horas? Porque les decía, a ver, sí, está bien, está a todo dar. La lucha económica hay que hacerla, la lucha por los salarios, por reducción de la jornada laboral, pero el movimiento tiene que ir encaminado a movimiento político, porque de otra forma pues, se pierde, se dispersa, se diluye y ya no tiene la fuerza. Y es lo que está diciendo aquí Lenin, ¿no? Primero iniciamos criticando a los patrones en las fábricas, las arbitrariedades económicas, no le pagaron aguinaldo a tal o cual. Mira, esta empresa aquí trabajan 12 horas, 15 horas, 16 horas. Mira cómo regresamos 4 horas del trabajo. Entonces, todas esas situaciones las tenemos que denunciar. Todas esas arbitrariedades de orden político las debemos que denunciar, porque de otra forma no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero tiene que avanzar en un movimiento político. Tenemos que avanzar en un movimiento político, porque si no, y nos quedamos en lo mismo. Entonces yo así de manera rápida, pues yo creo que ahí concluyo. Lo del periódico, pues lo voy ya lo mencionamos, pero luego Lenin va a entrar en más detalles para no ahondar mucho en eso que se verá en su momento, pero es una forma para ganar, difundir ideas, educar políticamente y ganar aliados políticos. Es un organizador colectivo, agitador colectivo. Y a ver, ¿qué más nos dice aquí Lenin? Yo creo que podemos concluir en esos, ¿no? Y aquí, bueno, con esto cierro. Dice, la tarea que se plantea ante nosotros es relativamente fácil. Apoyar a los estudiantes que han salido a la calle en las grandes ciudades. Mañana se nos planteará quizás una tarea más difícil, la de apoyar un movimiento de obreros parados en una región determinada. Pasado mañana tendremos que estar listos para tomar parte de un modo revolucionario en un alzamiento campesino. Entonces, ahí concluyo el preámbulo del por dónde empezar de Lenin. Y bueno, le damos paso a Chispo, o no sé si alguien quiere hacer una observación de lo que se leyó. Chispo, Erubey, o cualquiera de los que está en el grupo. Ahorita voy a mandar micros. A ver, coméntanos, Chispo, ahora sí. Sí, gracias, Unido. Sí, es que definitivamente el título de Lenin traspasa bastantes temas, ¿no? En este caso, pues estamos viendo, digamos, una pregunta muy que va para todos, ¿no? Es ¿quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres que esto salga bien, ¿no? Y mucha gente, pues con tal de demostrar que ellos quieren mucho y que merecen ir al frente y que tienen un liderazgo que va más avanzado, pues se apresuran y ponen en riesgo, no digamos que la naturaleza del movimiento, sino la cantidad de personas que tienen, que están participando en el movimiento, ¿no? Recordemos que el mismo Marx todavía no quería que atacaran los de la Comuna de París, y cuando atacaron dijo, bueno, ya adelante, ¿no? Porque lo primero es cuidar, es resguardar la salud del movimiento, ¿no? Vaya,
la vida, ¿no? De las personas que lo conforman y trazar un plan que sea, que sea ganador, ¿no? Empezando por ahí. Entonces sí tiene mucho que ver estas discusiones y a quién y con quién puedes discutir de una manera, pues, ¿cómo decir? De una manera lógica o óptima, ¿no? Y con quién no, y quién lo que busca es su propia epicidad, ¿no? Y su propio lucimiento personal y básicamente, pues, todo mundo puede seguir a un líder, a un dirigente que esté que tenga mucha prisa, pero realmente luego se nota porque cuando le da uno seguimiento, cuesta mucho trabajo obtener las metas o se obtienen mal, ¿no? Y es por eso pues que se tiene que realizar de manera concienzuda. Más adelante incluso se sugiere que se busque un planteamiento científico. Eso es lo que yo tendría que decir. Creo que va a ir bien. Dale, Rubey, sí, 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 muy bien, Chispo, dale, Rubey, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Rey. Gracias, estimado Chispo, estimado Unidos. No, pues nada, me gustó mucho cómo comenzó Unidos leyendo el preámbulo. Me gusta pues la radiografía que se hace, ¿no? En torno a Lenin, porque, pues si bien uno, como dice Unidos, ¿no? Pensaría que todo es inmediato, ¿no? O es radical, es bien interesante ver pues cómo Lenin estaba muy consciente de la realidad concreta en ese caso en particular de la Rusia, ¿no? De la Rusia zarista y ya después del proceso revolucionario, ¿no? Que representa esta etapa pues embrionaria, ¿no? En la lucha pues política y me gusta mucho porque pues nos hace ver a un Lenin sujeto al estudio, también a entender, ¿no? Pues cómo se daba, pues esta interacción, ¿no? De la lucha política, pero sobre todo, pues, con los pies en la tierra, ¿no? O sea, siempre bajo lo que estaba aconteciendo en la realidad material y bueno, creo que pues es una muy buena, pues conocer, ¿no? O sea, es como una muy buena lectura y bueno, entender también qué podemos aprender de este Lenin que a lo mejor, pues como dice Unidos, ¿no? Muchos pues no habían visto esa faceta, ¿no? O hasta se molestarían. Pues nada, es un poquito de lo que yo diría y bueno, así como sí me puedo quedar un ratito, o sea, un ratito sí puedo estarlos aquí acompañando, ahí disculpen que no haya podido anteriormente, pero bueno, aquí estamos para darle a nuestro círculo, mis estimados. Gracias, Rey. No sé Gracias. si te quieras echar el capítulo 2. Yo empiezo con el 1. El subtítulo 2. Bueno, entonces empiezo, ¿no? Unidos, ¿o cómo ves? Sí, 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 no, dale, 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 perfecto. Bueno, gracias. Entonces empezamos a leer la parte que subrayé del subtítulo 1, del capítulo 1 que se llama Dogmatismo y Libertad de Crítica. El subtítulo 1 se llama ¿Qué significa libertad de crítica? Voy a leer la parte que subrayé y después pongo mis comentarios. Dice, es que en el seno de partidos avanzados se han levantado las voces en contra de la ley constitucional que garantiza la libertad de ciencia y de investigación científica en la mayoría de los países europeos. Luego dice, Bernstein se ha negado a la posibilidad de basar el socialismo en argumentos científicos. Recordemos que Bernstein se volvió socialdemócrata, ¿no? Se salió de la línea revolucionaria. Continúo. Se ha negado la posibilidad de basar el socialismo en argumentos científicos y demostrar que es necesario e inevitable desde el punto de vista de la concepción materialista de la historia. Se ha refutado la miseria creciente, la proletarización y exacerbación de las contradicciones capitalistas. Se ha declarado carente de fundamento el concepto mismo de objetivo final y rechazado de plano la idea de la dictadura del proletariado.
Se ha denegado que haya oposición de principios entre el liberalismo y el socialismo, y se ha rebatido la teoría de la lucha de clases, afirmando que es inaplicable a una sociedad estrictamente democrática, gobernada y conforme a la voluntad de la mayoría. Obviamente es la democracia burguesa, la que es una mayoría, que favorece a la burguesía, y por eso no quieren que el proletariado sea la clase dominante, ¿no? Continúo. La exigencia de que la socialdemocracia revolucionaria dé un viraje decisivo hacia el social reformismo burgués ha ido acompañada de un viraje no menos decisivo hacia la crítica burguesa de todas las ideas fundamentales del marxismo. Dice, Francia se ha hecho una vez más acreedora a su vieja reputación del país en el que las luchas históricas de clases se han llevado siempre a su término más decisivo, más que en ningún otro sitio. En lugar de teorizar, los socialistas franceses han puesto manos a la obra las condiciones políticas de Francia, más desarrolladas en el aspecto democrático, les han permitido parar sin demora al bernsteinianismo práctico con todas sus consecuencias. Esto nos están queriendo decir que en Francia, por apresurarse, cayeron en metas no concretas, ¿no? Es decir, en metas democráticas, en metas de participación, de que todo el mundo participe, pero no avanzaron en la cuestión revolucionaria, que era hacer de los trabajadores la clase dominante, ¿no? Y ahí se como quien dice, cambiaron el tema, ¿no? Continúo, dice, la socialdemocracia es en esencia ni más ni menos que un partido de reformas y debe tener el valor de reconocerlo con franqueza. Un socialista no solo tiene derecho a entrar en un ministerio burgués, sino que incluso debe siempre aspirar a ello. Lo dice. A cambio de esta infinita humillación y este autoenvilecimiento del socialismo ante el mundo entero, a cambio de pervertir la conciencia socialista de las masas obreras, a cambio de todo esto ofrecer unos rimbombantes proyectos de reformas tan miserables que eran mayores las que se lograban obtener de los gobiernos burgueses. Están hablando de las mejoras de migaja, ¿no? Las mejoras de migaja que se plantean desde la democracia burguesa. Dice, quien no cierre deliberadamente los ojos de ver por fuerza que la nueva tendencia crítica surgida en el socialismo no es sino una nueva variedad de oportunismo. Aquí lo que nos está diciendo es que muchas veces la crítica cambia el tema y se va a otros temas y no habla de lo importante que es fortalecer a la clase trabajadora. Continúo, la libertad de crítica es la libertad de la tendencia oportunista en el seno de la socialdemocracia, la libertad de hacer de la socialdemocracia un partido demócrata de reformas, la libertad de introducir en el socialismo las ideas burguesas y los elementos burgueses. Están ya divagando, ¿no? Continúo. La libertad es una palabra, pero bajo la bandera de la libertad de industria se han hecho las guerras más rapaces y bajo la bandera de la libertad de trabajo se han expoliado a los trabajadores. La misma falsedad intrínseca lleva implícito el empleo actual de la expresión libertad de crítica, ¿no? Y aquí, pues, lo que precisa Lenin es que este movimiento que habla de una libertad de crítica, bueno, existió libertad de crítica en la época de Stalin, ¿no? O sea, no es que se le niegue a nadie la libertad de crítica. La precisión que hace Lenin es que la libertad de crítica tiene elementos burgueses y está distrayendo los avances, las metas concretas de los socialistas. No es porque esté diciendo que haya que negar la libertad de crítica. Está diciendo que son críticas que favorecen a la burguesía. Como suele suceder también en nuestro caso, cuando los autocríticos o los fachos empiezan a buscar la crítica de nosotros hacia nuestro movimiento, siendo que ellos no se critican a sí mismos, ¿no? Lo dice. Continúo. Suelten nuestras manos, no se agarren a nosotros, ni envilezcan la gran palabra libertad, porque también nosotros somos libres para ir a donde queramos, libres para luchar, no solo contra la charca, sino incluso contra los que se desvían hacia ella. Y aquí pues es lo que les decía, ¿no? Lenin no dice que la solución sea quitar la libertad. Lenin dice que también los socialistas
somos libres. Lo que Lenin dice es que no por esa libertad vamos a caer en la dinámica de compartir, pues los, digamos, los puntos de vista de la clase explotadora, ¿no? Y bueno, el comentario, hasta ahí termina este primer subcapítulo, que es muy chiquito, y el comentario que yo haría, yo enfatizaría estas dos palabras, ¿no? Que dice la posibilidad, Bernstein se ha negado la posibilidad de basar el socialismo en argumentos científicos. Y después dice que lo que buscan es la expresión de la libertad de crítica, ¿no? Entonces, tenemos estas dos posturas opuestas, porque cuando se hacen las cosas de manera científica, resulta que, pues, vaya, se llega a mayores certezas, ¿no? Y se puede ir avanzando, como bien lo han demostrado, libro a libro, ¿verdad? Marx, Engels y Lenin, ¿no? Libro con libro nos han ido dando un avance cada vez más, y sin embargo, se plantea que el movimiento socialista es más bien un movimiento de, de criticar, de reformularse, de acomodarse entre las críticas, etcétera, y no de metas concretas como lo plantea, como se plantearía por medio de la cuestión científica, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? La política como algo científico, o la política como algo, vaya, como algo de divagar, ¿no? Como algo de discutir con otras personas que nunca vas a llegar a nada porque piensan diferente a ti, ¿no? Esa es la diferencia, y por eso es que más adelante, es que en el cuarto subtítulo, pues, Engels aparece con con un gran ímpetu de usar la ciencia, ¿no? Pero yo no escogí ese capítulo cuarto porque ese ímpetu de usar la ciencia, yo escogí el subtítulo tercero porque ahí se ve lo problemático de usar la ciencia, vaya, dentro de un mundo, vaya, capitalista, pues es muy difícil usar la ciencia materialista, y cómo al final de cuentas, eh, pues se termina, también se puede usar la ciencia para divagar, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Hasta aquí llegaría yo en este primer subtítulo. Si tienen comentarios, y si no, pues le tocaría a Erubey. A Erubey, ¿sí te echas el subtítulo 2? ¿O cómo ven? Sí, perfecto. El Erubey, si estás ahí, nos estás escuchando, no sé si tienes problemas con tu internet o algo, ya ves que siempre le falla el internet, siempre falla, ¿no? Igual aquí como que siempre está fallando. El bueno, el subtítulo 2, los nuevos defensores de la libertad de crítica. Yo quisiera hacer un comentario mientras respecto a una observación que es de lo que leí, tratando de resumir un poquito. Dice, a ver, la libertad de crítica de estos personajes no es porque quieran ser críticos, ¿no? Sino lo que quieren es meter ideas burguesas en el socialismo, ¿no? En la tendencia socialista. Y al final, pues ellos se disfrazan diciendo, es que no hay libertad de crítica, porque no me permites golpear desde dentro, entonces por eso no hay libertad de crítica. Y el hecho de, bueno, Bernstein ya es el padre de la socialdemocracia, Bernstein y Kautsky, por plantear de que, bueno, ya no hay que luchar por la revolución, sino hay que luchar por reformas, que no niegan las reformas, Lenin, Marx, o Engels quizás. No las niegan en algún punto, no es que las nieguen, pero el perder el objetivo de transformar y superar el sistema capitalista, eso es lo que Lenin le está reprochando a Bernstein, porque él dice, no, pues ya lo que hay que hacer son reformas, y en base a las reformas vamos a lograr el socialismo, ¿no? Por eso a su tendencia se le conoce como el socialismo democrático. Y bueno, fue muy criticado por Lenin en ese momento, por Rosa Luxemburgo, por Lenin, y bueno,
básicamente por ellos dos, la verdad. Ahora, el capítulo 2, subtítulo 2, perdón, fíjate que la metáfora del final también es buena, no sé cómo la viste, porque la metáfora del final dice, a ver, pone un ejemplo, Lenin, dice, marchamos en un camino escarpado, una montaña, por ejemplo, y nos vamos tomados de las manos, y estamos rodeados por todas partes de enemigos, y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unidos libremente, y dice, tratando de no dar traspiés para caer al pantano vecino. Y nuestros moradores nos reprochan desde un principio el que nos hayamos separado en un grupo aparte y que hayamos escogido el camino de la lucha. Y no, a ver, ¿qué más dice? A ver. Y no es que ya se me perdió les digo que se me movió pero estaba, la metáfora era muy buena, lo que dijiste al final, ¿no? Acá está. El de la conciliación, dice, ¿no? Hemos escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Y de pronto algunos de entre nosotros comienzan a gritar, vamos al pantano. Y cuando se intenta avergonzarlos, replican, ¿qué tan atrasados son? ¿Cómo nos niegan? ¿Cómo son capaces de negarnos la libertad, de invitarlos a seguir a un camino mejor? Y dice, sí, señores, son libres, no solo de invitarnos, sino de ir a donde mejor les plazca, incluso al pantano. Hasta consideramos que su verdadero lugar, está precisamente en él. Y les vamos a prestar toda la colaboración que esté a nuestro alcance, dice. Pero si quieren ir al pantano, suelten nuestras manos. No nos se agarren de nosotros, ni nos ensucien ni ensucien la gran palabra libertad. Porque nosotros también somos libres para ir a donde nos parezca, libres para luchar no solo contra el pantano, sino incluso contra los que se desvían hacia él. Eso está buenísimo. La verdad es que cuando lo leí me dio mucha risa, porque nosotros le decíamos el pantano a un grupo aquí en Twitter, y luego a mí se me hizo muy gracioso. Sí, pero, luego. No, pero ese pantano es esa discusión que no te lleva a nada, que no que básicamente pierdes el tiempo, ¿no? Ese es el pantano, ¿no? Porque no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Ya estás en el fango y estás en el pantano, estés con el agua hasta el cuello y el lodo y no sabes por dónde irte. Adelante, Rubén, ahora sí, te escuchamos. Sí, perdón, lo que pasa es que, o sea, sí los escucho, ¿no? Pero luego como que de ratos, ya no los oigo y no sé si es mi internet, ¿verdad? O es algo aquí del Space. Pero sí escuché lo último que, subcapítulo me toca. ¿Te tocaría el 2? ¿El subcapítulo 2? Es el que dice... Los nuevos defensores. Ah, perfecto. Bueno, voy. Bueno. Es los nuevos defensores de la libertad de crítica. Y bueno, aquí pues Lenin, ¿no? Inicia diciendo, ¿no? Que pues precisamente la consigna de libertad de crítica ha sido lanzada de manera solemne en los últimos tiempos por Raboche-Dielo, ¿no? Dice número 10, dice órgano de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero. Dice, y no como un postulado teórico, sino como una reivindicación política, como respuesta a la pregunta de si es posible la unión de las organizaciones socialdemócratas rusas que actúan en el extranjero. Dice, para una unión sólida es indispensable la libertad de crítica. Y bueno, pues como un pequeño ahí, digamos, apunte, ¿no? A estos primeros párrafos, pues, y conectando con lo que ya estaban ustedes diciendo, pues, bueno, alude, ¿no? A esta idea, ¿no? De la llamada libertad de crítica, pero que pues no es en sí la libertad de crítica de un movimiento, ¿no? O en este caso, pues desde un enfoque marxista, materialista, ¿no? Sino que pues tiene ahí otra orientación, ¿no? Más en este sentido del desarrollo pues de la socialdemocracia, pero pues bueno, planteado desde una cuestión más, yo creo que hasta le puse como desviacionismo, ¿no? De hecho arriba, antes de que cerraran el primer subcapítulo,
yo puse algo así como que Lenin, ¿no? Versus el desviacionismo político, ¿no? Como que esa desviación, pues bueno, yo diría que es como una trampa, por así decirlo, de pues esta llamada libertad de crítica, ¿no? Que sabemos que no va, pues sí, a una libertad, bueno, o a una crítica, ¿no? En el mejor de los casos, pues en torno al marxismo, sino más bien va como una postura que va a desviar completamente todo, ¿no? Todo la orientación, el programa, prosigo, ¿no? Entonces dice, de esta declaración, dice, se deducen dos conclusiones bien claras, ¿no? Dice, Rabochet Dielo asume la defensa de la tendencia oportunista en la socialdemocracia internacional en general. Dice, dos, Rabochet Dielo exige la libertad del oportunismo, dice, en el seno de la socialdemocracia rusa. Dice, examinamos estas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, alude a lo que estamos comentando, ¿no? La idea de esta, pues de esta desviación, ¿no? Y de seguir en base a esa supuesta libertad que, pues, yo como lo podría analizar, ¿no? Pues trae obviamente pues sí, de no ir bajo digamos, el objetivo real, ¿no? Entonces dice, a Rabochet-Dielo le disgusta sobre todo, comenta Lenin, la tendencia de Iskra y Saria, dice, a pronosticar la ruptura entre la montaña y la Gironda, dice, en la socialdemocracia internacional. Y luego, bueno, acá tenemos, para quienes nos están siguiendo la lectura, porque yo la tengo aquí en físico, tenemos como un texto un poco amplio que dice, en general, escribe B. Krzyzewski, director de Rabochet-Dielo, dice, las habladurías sobre la montaña y la Gironda en las filas de la socialdemocracia. Dice que nos parecen una analogía histórica superficial y extraña en la pluma de un marxista. Dice, la montaña y la Gironda no representaban dos temperamentos o corrientes intelectuales diferentes como puede parecerles a los historiadores de la ideología. Dice, sino distintas clases o sectores, dice, por una parte la burguesía media y por otra la pequeña burguesía y el proletariado. Dice, pero en el movimiento socialista contemporáneo no hay choques de intereses de clase. Se sustenta en su totalidad en todas dice subrayado por EB.KR, dice sus variedades, dice incluidos los más declarados bersternianos, la posición de los intereses de clase del proletariado, de su lucha de clase por la liberación política y económica. Y aquí, bueno, Lenin hace como un regaño, ¿no? Porque dice, atrevida afirmación, dice, no ha oído Krzyzewski hablar del hecho observado hace ya tiempo, de que precisamente la amplia participación del sector de los académicos, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí lo que está diciéndonos Lenin, ¿no? Cómo lo enfatiza con unas comillas que dice, en el movimiento socialista de los últimos años, y se ha asegurado una difusión tan rápida del bernsteinianismo, dice, y lo principal, ¿en qué funda nuestro autor su juicio de que incluso los más declarados westernianos sustentan la posición de la lucha de clase por la emancipación política y económica del proletariado? Entonces dice, nadie lo sabe. Aquí me detengo un poco porque es interesante, ¿no? Como, bueno, Lenin mismo ya está viendo como el papel de los académicos, ¿no? O sea, él mismo lo está, señalando este papel que pues llegan a tomar, ¿no? Pero que muchas veces pues no es en sí bajo la lógica de clase, sino pues más bien ellos ya tienen otra intención y podría comentar que ya lo hemos señalado, ¿no? Varias veces se ha comentado aquí con los compañeros pues esa característica, ¿no? Que tienen estos académicos que pues muchas veces no están, ¿no? O sea, están en otra, bueno, pues bajo sus intereses, ¿no? Pero no bajo el proletario. Pero bueno, Lenin acá como que nos reafirma pues sí, digamos, este señalamiento, ¿no? Entonces dice, esta enérgica defensa de los más declarados westernianos, dice, no se apoya en ningún argumento, dice, ninguna razón. Dice, el autor cree, por lo visto, que con repetir cuanto dicen de sí mismos los más declarados westernianos, huelgan las pruebas de su afirmación. Y aquí Lenin nos pregunta, ¿no? Dice, pero es posible imaginarse algo más superficial. Dice que este juicio acerca de toda una tendencia, dice, fundado en lo que dicen de sí mismos los representantes de esta tendencia, dice, es posible imaginarse algo más superficial que la moraleja subsiguiente sobre los dos tipos o causas distintos e incluso,
dice, diametralmente opuestos desarrollo del partido, y aquí pues bueno, nos cita dónde se está dando, ¿no? Dice Raboche Dielo, página 34-35, ¿no? Dice, los socialdemócratas alemanes, se dice, reconocen la completa libertad de crítica, dice, pero los franceses no. Dice, y es precisamente su ejemplo, demuestra todo lo nocivo que es la intolerancia. O sea, como que aquí se dan estos argumentos, ¿no? De si sí, de si no, o sea, como que aquí lo está evidenciando, ¿no? Dice, precisamente el ejemplo de Klichevsky, dice, responderemos a eso, demuestra que a veces se llama marxistas, dice, gentes que ven la historia solo a lo Jovaski, ¿no? Dice, para explicar la unidad del Partido Socialista Alemán y la desunión, dice, del francés, dice, y la desunión del francés no hace falta en absoluto, dice, escarbar en las peculiaridades de la historia, dice, de tal o cual país, dice, comparar las condiciones del semi-absolutismo militar y el parlamentarismo republicano, dice, analizar las consecuencias de la comuna, dice, y las de la ley de excepción contra los socialistas. Dice, confrontar la situación económica y el desarrollo económico. Dice, recordar que el crecimiento sin par de la socialdemocracia alemana fue acompañado de una lucha de energía, dice, sin igual en la historia del socialismo. Dice, no solo contra los extravíos teóricos, y aquí nos cita varios textos, dice Mulber y Düring, dice, los socialistas de cátedra, dice, sino también contra las equivocaciones, dice, en el terreno de la táctica. Creo que aquí, pues, bueno, está dando, ¿no? Bueno, Lenin nos está evidenciando, pero también nos está contextualizando lo que se estaba dando en la época, que ya como se había dicho anteriormente, ¿no? Pues Lenin es muy cauteloso, ¿no? Y pues está analizando, ¿no? Todos los, digamos, todas estas series de eventos que se estaban dando, yo digo, a la par, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? La revolución rusa. Entonces nos dice, todo esto está de más. Dice, los franceses riñen, dice, porque son intolerables. Los alemanes están unidos porque son buenos chicos. Eso me dio mucha risa. Dice, y observen que mediante dice, sin par y profundidad, dice, de pensamiento se elimina un hecho que rebate por completo la defensa de los westernianos. Dice, solo la experiencia histórica puede dar una respuesta definitiva e irrevocable a la pregunta de si sustentan la posición de la lucha de la clase del proletariado. Bien, aquí me detengo porque era lo que pues, comentaban los compañeros, ¿no? El análisis histórico, que es muy importante para entender también dónde estamos, dónde nos situamos, pero también pues hacia dónde va, ¿no? O sea, hacia dónde tenemos que ir. Entonces es bien interesante que pues Lenin nos vuelve a reafirmar, ¿no? En este caso, lo histórico, ¿no? Lo que está aconteciendo, ¿no? La raíz, diríamos. Entonces, prosigo, ¿no? Dice, por tanto, en ese sentido, tiene la máxima importancia, dice, precisamente el ejemplo de Francia, ¿no? Por tratarse del único país donde los westernianos han intentado actuar de manera independiente. Dice, con la aprobación calurosa de sus colegas alemanes y en parte de los oportunistas rusos. Dice, la alusión a la intolerancia de los franceses, además de su significación histórica, dice, y aquí, bueno, nos dice, en sentido, droguiano, dice, no es nada más una tentativa de disimular con palabras graves hechos muy desagradables. Dice, tampoco estamos dispuestos en absoluto a entregar a los alemanes como regalo, dice, a Klichevsky y demás copiosos defensores de la libertad de crítica. Pues aquí Lenin prácticamente los está evidenciando, ¿no? Y los está exponiendo, ¿no? Entonces dice, si se tolera todavía en las filas del partido alemán a los más declarados, bersenianos, dice, solo por cuanto acatan la resolución de Hannover, dice que rechazó de plano tanto las enmiendas de Bernstein, dice, como la de Lübeck, dice, contenedora de esta última pese a toda su diplomacia. Dice, de una clara advertencia a Bernstein. Dice, se puede discutir, el punto de vista de los intereses del partido alemán, si esa diplomacia era oportuna o no. Aquí me detengo un poco, ¿no? O sea, fíjense, es bien evidente lo que Lenin está haciendo, ¿no? Está analizando pues, cómo se comportan también, en este caso yo me quiero situar, ¿no? A lo que Lenin nos está pues escribiendo y nos está señalando, ¿no? En aquella época, ¿no? Cómo se comportaban estos partidos y las alianzas que llegaban a tener
y también el desarrollo de la llamada socialdemocracia, ¿no? El oportunismo que se evidencia, en páginas anteriores, y la llamada libertad de crítica, ¿no? Porque pues todo esto también nos sirve, pues, para estudiar también nuestro hoy, ¿no? Nuestro contexto. Entonces dice, prosigo, dice, si esta diplomacia era oportuna o no, dice, si en tal caso no valía, dice, más que un mal ajuste, dice, que un buen pleito se puede disentir, dice, en suma, de si conviene tal o cual procedimiento, dice, de rechazar el berestenianismo, dice, pero lo que no se puede hacer es no ver que el partido alemán ha rechazado 2 veces al berestenianismo. Dice, por tanto, creer que el ejemplo de los alemanes confirma la tesis de que los más declarados westernianos sustentan la posición de la lucha de clase del proletariado por su emancipación política y económica, significa no comprender en absoluto lo que está pasando delante de nosotros, ¿no? Y bueno, reitero, ¿no? Lenin, como ya bien lo decía Unidos, bueno, pues está analizando, ¿no? Está partiendo de lo que está pasando en el momento y aquí lo está evidenciando, pero está, o sea, tiene mucha cautela, ¿no? Y está prácticamente diciéndonos, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en ese momento y bueno, qué podemos tomar el día de hoy, ¿no? Entonces dice, es más como hemos dicho ya, dice, Rav Dielo presenta a la socialdemocracia rusa la reivindicación de la libertad de crítica, ¿no? Dice, y defiende el berestenianismo. Dice, por lo visto, ha tenido que convencerse de que se ha agraviado injustamente a nuestros críticos, y lo pone aquí entre comillas, ¿no? Dice, y Westerniano, dice, ¿a cuáles en concreto? Acá lo pregunta, ¿no? Dice, ¿a quién, dónde y cuándo? Dice, ¿en dónde consistió? Ni más ni menos la injusticia. Dice, Serrat Dielo guarda silencio sobre este punto. No menciona ni una sola vez ningún crítico o beresteniano ruso. Solo nos resta hacer, dice, una de las 2 hipótesis posibles. O bien, la parte agraviada injustamente no es otra que el mismo Rav Dielo, dice, así lo confirma el que en ambos artículos, dice, en su número 10, dice, se retrate solo de agravios inferidos por Saria o Iskra, dice, a Rav Dielo, dice, en este caso, ¿cómo explicar el hecho tan extraño de que Rav Dielo, dice, siempre ha negado de manera tan obstinada toda solidaridad con el westernianismo? Dice, no haya podido defenderse sin hablar en pro de los más declarados westernianos, dice, y de la libertad de crítica, o bien, se han sido agraviados injustamente unas terceras personas. Entonces, ¿cuáles se pueden ser los motivos que impiden mencionarlos, ¿no? Aquí Lenin pues, genera pues estas interrogantes en torno a lo que está pasando, ¿no? Con el oportunismo y la también llamada libertad de crítica, ¿no? Dice, vemos pues que Rav Dielo sigue jugando al escondite, lo mismo que venía haciendo y como demostraremos más adelante, desde que apareció, dice, además observen esta primera aplicación práctica de la decantada libertad de crítica. Dice, de hecho, esta libertad se ha reducido en el acto no solo a la falta de toda crítica, sino a la falta de todo juicio independiente en general. Dice, es el mismo Rav Dielo que guarda silencio sobre el vegetarianismo ruso como si fuera una enfermedad secreta y según la feliz expresión de Starobier, dice, propone para curarla copiar lisa y llanamente la última receta alemana contra la variedad alemana, dice, de esta enfermedad, en vez de libertad de crítica, imitación servil o peor aún, simiesca. Dice, el idéntico cometido social y político del oportunismo internacional contemporáneo se manifiesta en una u otras variantes según las peculiaridades nacionales. Dice, en este país, un grupo de oportunistas viene actuando desde hace tiempo bajo una bandera especial. En ese los oportunistas han diseñado la teoría siguiendo en la práctica la política de los radicales socialistas en aquel, dice, algunos miembros del Partido Revolucionario han desertado al campo del oportunismo. Miren qué interesante, ¿no? Dice, y pretenden alcanzar sus objetivos no con la lucha franca, dice, en defensa de los principios y de la nueva táctica, sino mediante una corrupción gradual, imperceptible y, valga la expresión, no punible de su partido, en el que de más allá de esos mismos transfugas emplean iguales procedimientos a la sombra de la esclavitud política, se manteniendo una proporción de lo más original entre la actividad legal
e ilegal. Dice, pero decir que la libertad de crítica y el bersenianismo son una condición para unir a los socialdemócratas rusos, sin haber analizado en qué se manifiesta precisamente el bersenianismo ruso, ni qué frutos singulares ha dado, es hablar por hablar, ¿no? Entonces ya estamos terminando este sub. Dice, intentemos pues decir nosotros, aunque sea en pocas palabras, lo que no ha querido exteriorizarse o quizás ni siquiera ha habido comprender, dice Rab Dielo. Bueno, ya aquí cerrando este segundo subcapítulo, pues es evidente, ¿no? El señalamiento que hace Lenin, ¿no? Es evidente lo que se está comentando. Creo que al principio Chispa lo que hace escuchar que dijo sobre esta idea de que es importante la ortodoxia, pero no en un sentido dogmático, ¿no? Sino en el sentido científico. Y pues aquí es muy claro porque pues obviamente se intentan o es la intención, ¿no? Del oportunismo alejarse, ¿no? O sea, de alguna forma es alejarse de pues la búsqueda real, ¿no? De la búsqueda real, pero sobre todo también de la parte metódica, o sea, de la parte dialéctica, es alejarse completamente y llenarse, pues, vagamente de oportunismo, ¿no? Y es como pues, el propio Lenin, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Se burla, ¿no? Pero los analiza, ¿no? Lo interesante acá, pues, es la radiografía que nos lega Lenin del momento en el que se está suscitando estas alianzas, ¿no? Y esto que está pasando con lo que él menciona, ¿no? El llamado, bersenianismo ruso, ¿no? Pero que al día de hoy nosotros pudiéramos también sacar una radiografía actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Bajo estas alianzas, ¿no? Pero también esta cuestión de lo que yo ya les comentaba, que yo había hecho un pequeño apunte, ¿no? Este desviacionismo. Bueno, compañeros, es cuanto para este segundo subcapítulo. Gracias, Erubey. Sí, yo voy a hacer algunos comentarios así rápidos a manera de síntesis de este subtítulo 2. Lo que vimos es así rápidamente, Lenin le criticaba o le cuestionaba a varios, y no solo berstenianos rusos, porque realmente no se declaraban ellos así, pero él les dice de una manera como burlándose de ellos, son berstenianos rusos, son oportunistas rusos, y los con el que debate con Krichevsky, que él compara, ¿no? Hace una analogía como si estuvieran en la Revolución Francesa con la montaña y la Gironda, diciendo, bueno, esas dos tendencias que se están dando dentro de Rusia, dentro del movimiento revolucionario ruso, es como lo que pasó en la Revolución Francesa con los girondinos y la montaña y la Gironda, pero lo que Lenin le dice, no, espérate, es que ellos no eran parte de un mismo movimiento, sino que eran dos diferentes clases que se estaban enfrentando y representaban a dos diferentes clases. Luego, pues, le dice lo de los académicos, que me parece fundamental, que son los que metieron el berstenianismo en el movimiento, o los que estuvieron difundiendo más rápidamente, y eso sigue pasando actualmente. Los académicos son los que más están difundiendo, bueno, son los que tienen más facilidad de palabra y tienen la posibilidad de comunicarse a nivel con el pueblo, a nivel de escuelas, a nivel de conferencias, siempre son los que tienen ese campo abierto. Entonces, lo vemos actualmente en México, hay académicos que esperan, que no se quieren manchar y esperan hasta el lunes para ver qué va a decir Claudia, la presidenta, y entonces ya ese lunes ya dicen, ¿sabes? Sí, esto, ¿no? Pero y como ya lo dijo Claudia, ya lo replico. Pero si hay algo, el fin de semana lo vimos, ¿no? Y bueno, lo hemos estado viendo constantemente. Yo creo que se identifica rápido a esas personas, académicos, que no se quieren manchar. O sea, se nota que no se quieren manchar, porque si se equivocan con alguna opinión, pues los van a criticar y tienen que corregir, entonces no quieren arriesgarse a eso.
aquí Lenin los está señalando. No es la primera vez que los señala, lo señala en el Estado de la Revolución y los ha señalado creo que durante toda su vida. Entonces, adelante ahora sí, Chispo, para no extenderme más. Dale. O sea, salen muchos comentarios de acá, Sí, bueno, yo creo que ahí se deja ver, con lo que dijo Erubey, ¿no? Con lo que expone, pues cómo, básicamente el camino de la teoría es, bueno, yo metí la palabra ortodoxia porque, significa pensamiento directo, ¿no? Es decir, no pierdes el tiempo, no te desvías. Sí, en Latinoamérica se toma en cuenta como pensamiento recto y moral, pero es una estupidez, eso no significa realmente. Ortodoxia significa ir directo al grano, eso es ser ortodoxo, que se ha aplicado para, no sé, la cuestión religiosa y eso, pues eso ya es otra cosa. Pero ortodoxia es una palabra que no está supeditada a la religión. Entonces, por eso Lukács de lo ortodoxo llega a lo científico, porque habla directamente de lo importante. Yo me quedo con con ese párrafo que leyó Dubey, ¿no? Donde dice que para ellos, dice, no hace falta explicar en la peculiaridad de la historia de los países, comparar las condiciones del semiabsolutismo militar y el parlamentarismo republicano, analizar las consecuencias de la comuna y de la ley de excepción contra los socialistas, confrontar la situación económica y el desarrollo económico entre Alemania y Francia, recordar que el crecimiento sin par de la socialdemocracia alemana fue acompañada de una lucha de energía sin igual en la historia del socialismo, no solo, y todo esto para ellos no importa, para ellos los franceses riñen porque son intolerantes y los alemanes están unidos porque son buenos chicos. Y realmente el que se salió del tema es el que simplifica todo, ¿no? Y esta es una forma, pues lo hemos dicho, es una forma muy sencilla de ponerse al frente de un movimiento, ¿no? O sea, tú haces una síntesis de 100 años y lo sintetizas en 3 renglones y básicamente le quitaste su lugar a la ciencia porque tu liderazgo es tan grande que no necesita estudios científicos, ¿no? Y entonces, se desplaza a la ciencia por estas salidas fáciles, ¿no? Y por eso es que los académicos, pues desde ese entonces, pues nos van dando forma, ya para cerrar mi comentario, de por qué la ciencia al día de hoy terminó acuerpando a la teoría clásica, ¿no? A la teoría clásica de la economía, cuando en realidad realmente la ciencia debió demostrar la falsedad de la teoría clásica de la economía e hizo lo opuesto, ¿no? Dejó a un lado la teoría marxista y básicamente no acompañó a Marx la ciencia moderna, y aquí vemos cómo se desvía, y por eso les digo que ya no he sido yo tan entusiasta, tan impetuoso de la cuestión científica, porque pues realmente yo creo que tendríamos que crear tendríamos que desarrollar las cosas desde el método científico de Marx, ¿no? Que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ¿no? Y desde luego el materialismo dialéctico, que es las abstracciones que se convierten en categorías, y el materialismo histórico, que serían las categorías que demuestran a través de los hechos, hechos concretos de la historia, ¿no? Datos concretos de la historia, y es ahí como llegamos a la comprobación. Y la teoría y la ciencia de la actualidad, la que terminó acuerpando a otro tipo de ciencias, pues es la teoría postulante, que es la hipótesis. Luego está la comprobación o el experimento y la comprobación, y luego los resultados, que sería la teoría comprobada, ¿no? Es decir, cambia, los dos llegan a teorizar, ¿no? La ciencia actual llega a teorizar por medio de la hipótesis, comprobación y resultados. Y también Marx llega, digamos, la teoría postulante de Marx podría ser el materialismo dialéctico, y la teoría comprobada sería el materialismo histórico. O sea, las dos tienen lo mismo, digamos. Sin embargo, nosotros, para distinguirnos, para comunicarnos entre nosotros, como decía unidos por medio de un periódico o por medio de publicaciones científicas marxistas, debíamos apegarnos al método de Marx. Sin embargo, también para comunicarlo hacia el resto del mundo, ya en una cuestión más
de lucha política, ya podemos usar la ciencia, la otra ciencia, ¿no? Pero pues realmente sabemos que la otra ciencia viene financiada y viene, rodeada pues de una intencionalidad con fines, a veces hasta lucrativos, ¿no? Ahí dejo mi comentario y además me sirve como preámbulo para el subtítulo 3 que se llama La crítica en Rusia. Y primero dejamos que hagan los comentarios Xóchitl, gracias, es cuanto. Gracias, Chispo. Adelante, Xóchitl, bienvenida, buenas noches. Bueno, yo solo quiero saludar y gracias por el micrófono. Y cuando mencionaba allí mi compañero la ciencia actual, ¿verdad? Que es una institución y no un método, ¿verdad? Entonces, yo creo que allí en otro apartado habría que hacer una evaluación del impacto del posmodernismo en la ciencia, que ese es otro tema, pero que pienso que tiene que ver con el estado actual de la institucionalidad de la ciencia y la posverdad, ¿verdad? Digamos que la ciencia referida a la institucionalidad es posverdad realmente. Eso, y lo sigo escuchando y aprendiendo de ustedes, compañeros. Gracias. Gracias, Xóchitl, muy bien. Vamos con Chispo, creo que va con el subtítulo. El subtítulo 3, a ver. Bien, en este subtítulo, escogí este subtítulo porque aquí se ve muy claramente la diferencia entre entre un movimiento que avanza por medio de la conciencia científica, que es la que conoce pues la teoría comprobada, ¿no? Porque una teoría es teoría cuando ya se comprueba, ¿no? No es una teoría cuando la formulo, ahí todavía es hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre avanzar por medio del conocimiento comprobado o de la teoría comprobada, como por ejemplo lo hizo Marx respecto al capital, ¿no? O sea, Marx hizo la teoría del capital. Comprobó lo que él dice el capital. A lo mejor nos hubiera gustado que Marx hiciera la teoría revolucionaria, pero no la hizo. El que la hizo fue Lenin, por cierto, muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha. Pero no Marx solo lo que él, hizo muchos, claro, muchos. bueno, Lenin la hizo con respecto de su propio, de Rusia, ¿no? De lo que pasó en Rusia, de lo que se comprobó en Rusia, ¿no? Y claro, también Mao hizo una muy buena teoría revolucionaria que no se querían compatibilizar con la rusa, pero al final de cuentas nosotros sabemos que también lo lograron, ¿no? A partir de países no tan desarrollados, capitalistamente hablando. Entonces, pero aquí se ve muy claramente cómo todo el conocimiento científico, teórico, se puede echar por la borda, se puede tirar a la basura, se podría perder en la historia y no volverse a saber nunca más de él, si caemos en esto que acabamos de ver en los capítulos anteriores, que es, como decía Erubey, ¿no? El desviacionismo, que es salirse por la tangente y olvidarte de lo que ya conoces, de lo que ya está comprobado. Bueno, de eso se trataría más o menos esta crítica en Rusia. Entonces, empiezo a lo que subrayé del subtítulo 3, la crítica en Rusia. Dice, la peculiaridad fundamental de Rusia consiste en que el comienzo mismo del movimiento obrero espontáneo por una parte y del viraje de la opinión pública avanzada al marxismo por otra se distinguió por la unión de elementos a todas luces heterogéneos bajo una sola bandera común para combatir a un enemigo común, la concepción sociopolítica anticuada del mundo. Nos referimos a la luna de miel del marxismo legal. En un país autocrático donde la prensa estaba sojuzgada por completo, en una época de terrible reacción política, cuando eran perseguidos los mínimos brotes de descontento político y protesta, se abrió de pronto camino en las publicaciones visadas por la censura, la teoría del marxismo revolucionario expuesta en un lenguaje esópico, entonces por medio de fábulas, ¿no? Esópico, por comprensible para todos los interesados. El gobierno se había acostumbrado a considerar peligrosa únicamente la teoría del grupo revolucionario.
sin ver, como suele ocurrir, su evolución interna y regocijándose de toda crítica que fuera contra ella. Pasó mucho tiempo, mucho, según contamos los rusos, dice, hasta que el gobierno se dio cuenta, dice, se despertó y hasta que el aparatoso ejército de censores y gendarmes pudo descubrir al nuevo enemigo y caer sobre él. Mientras tanto, iba apareciendo un libro marxista tras otro, empezaban a publicarse revistas y periódicos marxistas, todo el mundo se hacía marxista, se halagaba y lisonjeaba a los marxistas, y los editores estaban entusiasmados por la extraordinaria venta que tenían los libros marxistas. La efímera prosperidad alcanzada por el marxismo en la superficie de nuestras publicaciones fue debida a la alianza de elementos extremistas con otros muy moderados. No recae la mayor responsabilidad por la confusión ulterior precisamente en los socialdemócratas revolucionarios que pactaron esa alianza con los futuros críticos, y aquí ya vemos que se empieza a desgrajar esa edad dorada, ¿no? Del marxismo de difusión, podríamos decir, ¿no? Continúo. Puede temer alianzas temporales, aunque sea con personas poco seguras, solo quien desconfía de sí mismo. Y sin estas alianzas no podría existir ningún partido político. Ahora bien, la unión con los marxistas legales fue una especie de primera alianza verdaderamente política concreta por la socialdemocracia rusa. Gracias a esta alianza se ha logrado el triunfo de asombrosa rapidez sobre el populismo, así como la grandiosa difusión de las ideas del marxismo, si bien en forma vulgarizada. Pues aquí nos está diciendo que primero se conforma la mayoría y después se lucha por ganar el discurso dentro de esa mayoría, ¿no? Pero primero se hacen alianzas ahí con la gente que no muy sabe y ya después se les gana el debate, ¿no? Continúo. La recopilación marxista, datos sobre el desarrollo económico de Rusia, quemada por la censura de 1895, si el acuerdo literario con los marxistas legales puede ser comparado con una alianza política, este libro puede compararse con un pacto político. La ruptura no se debió desde luego al hecho de que los aliados resultaran ser demócratas burgueses. Por el contrario, los adeptos de semejantes tendencias son aliados naturales y deseables de la socialdemocracia, siempre que se trate de las tareas democráticas de esta última, planteadas en primer plano por la situación actual de Rusia. Mas, para esta alianza es condición indispensable que los socialistas tengan plena responsabilidad de revelar a la clase obrera la oposición antagónica existente entre sus intereses y los de la burguesía. Ahora bien, el bernsteinianismo y la tendencia crítica hacia las cuales evolucionaron totalmente la mayoría de los marxistas legales descartaba esta posibilidad y corrompía la conciencia socialista, envileciendo el marxismo, predicando la teoría de la atenuación de las contradicciones sociales, declarando absurda la idea de la revolución social y de la dictadura del proletariado, reduciendo el movimiento obrero y la lucha de clases a un tradeunionismo estrecho y a la lucha realista por reformas pequeñas y graduales. Bueno, aquí ya vemos que se separa la ruptura que hubo, ¿no? Terminaron negando y atenuando la lucha de clases, ¿no? Atenuando las contradicciones. Y ahí se acabó la luna de miel con los marxistas legales, ¿no? Que yo creo que lo de legales se refiere a porque hacen publicaciones por una vía formal, ¿no? Continuó, dice, significaba tratar de convertir el incipiente movimiento obrero en un apéndice de los liberales. Aquí ya están totalmente entregados hacia el conservadurismo. Continuó, los ex-marxistas se hicieron fuertes en ellas, colocándose bajo el signo de la crítica y obteniendo casi el monopolio de demoler el marxismo. Los gritos contra la ortodoxia y viva la libertad de crítica, repetidos ahora por Rabotchei, Dielo, se pusieron en el acto muy en boga. Bueno, no me había dado cuenta que aquí también trae la palabra ortodoxia, yo la había tomado de otra manera, pero recordemos que la ortodoxia nos lleva a los científicos, ¿no? Hablar directamente de un tema nos lleva definitivamente a su conocimiento. Y dice, viva la libertad de crítica, es decir, viva la divagación, y viva salirnos del tema, ¿no? Bueno, continúo. Los socialdemócratas tienen planteada ahora una tarea difícil y de por sí, y además complicada en grado increíble por obstáculos puramente externos, la tarea de combatir la nueva corriente. El viraje hacia la crítica ha ido acompañado de un movimiento opuesto, la inclinación hacia el economismo, no dice economicismo, economismo,
por parte de los socialdemócratas dedicados a la labor práctica. Y aquí vamos viendo cómo la misma tendencia que de la que más adelante sería la teoría clásica, pues es una forma de salirse del tema del tema de la explotación, ¿no? Y creer que con unos ajustes económicos seguimos en la divagación, ¿no? Que es el economismo. Continúo. Como han surgido y han aumentado el nexo y la interdependencia entre la crítica ilegal y el economismo ilegal, el famoso credo ha adquirido tan merecida celebridad precisamente por haber formulado con toda franqueza ese nexo y haber revelado sin proponérselo la tendencia política fundamental del economismo, que los obreros se encarguen de la lucha económica, más exacto sería decir, de la lucha tradeunionista, que es como la lucha mercantil, ¿no? Lo dice, pues esta última comprende también la política específicamente obrera, y ahí básicamente pues se sale de la observación, pues Marx dice que en el comercio también se maneja el capital, ¿no? El comercio también le sube el precio y crea capital. Por lo tanto, ya se están desviando nuevamente de ese pensamiento directo que sería el marxismo. Continúo. Y que la intelectualidad marxista se fusione con los liberales para la lucha política. La labor tradeunionista entre pueblos resultó ser la realización de la primera mitad de dicha tara, y la crítica legal, la realización de la segunda mitad. Aquí, pues se le brinda al marxismo una lucha política, ¿no? Una lucha simplemente política y se deja, digamos, en la clase comerciante y digamos, o la lucha obrera, ¿no? La lucha obrera en la tradeunionismo, ¿no? Y y el marxismo solamente la cuestión política, una lucha política, meramente propaganda, ¿no? Realmente pues aquí volvemos a caer en la cuestión de negar el conocimiento completo de lo que es el capital, ¿no? Y básicamente se hace un acomodamiento de tal forma que dirán ellos que nadie se pelee, pero pues realmente no es una forma no es una forma definitiva de lucha, ¿no? Simplemente sería una posición de evitar que no se quieren pelear, pero pues realmente no se trata de eso, sino que hay que llegar al final de la lucha, ¿no? Continúo. El credo no fue inventado, pero sí publicado sin el consentimiento y en contra quizá de la voluntad de sus autores. Este episodio revela un rasgo muy curioso de nuestro economismo, el miedo a la publicidad, un rasgo precisamente del economismo en general y no solo de los autores del credo. Aquí nos dice que los que escribieron esto de legar al marxismo a la lucha política y de legar la clase obrera a la cuestión mercantil, pues tenían miedo de manifestarlo tanto que no les gustó que lo publicaran, ¿no? Continúo. Este miedo que le tienen a la crítica los adeptos a la libertad de crítica no puede explicarse solo por astucia. La mayoría de los economistas desaprueba toda clase de controversias teóricas, disensiones, fracciones, grandes problemas políticos, proyectos de organizar a revolucionarios, etc. Lo que a nosotros nos incumbe es el movimiento obrero, las organizaciones obreras que tenemos aquí en nuestra localidad, y el resto no son más que invenciones de los doctrinarios, sobreestimación de la ideología, ¿no? Es decir, ellos querían representar solamente a su propia clase obrero mercantil, por así decir, ¿no? Sus propios intereses económicos de su clase obrera local, y creían que eso ya era representar a la clase obrera mundial. Por eso es que se salen de la cuestión científica, ¿no? Y sin embargo, después intentan producir ciencia por medio de un economismo, pero que ya se salió del observación materialista. Entonces, por eso es muy importante ver en qué momento una pequeña desviación nos genera, como dice el efecto mariposa, ¿no? Una pequeña desviación te echa abajo todo lo que había estudiado Marx, todo lo que había dicho Marx, lo echa abajo, lo echa por tierra, ¿no? Continúo. ¿En qué debía consistir la tarea de los que de hecho y no solo de palabra querían ser adversarios del oportunismo? Primero era necesario preocuparse por reanudar la labor teórica apenas iniciada en la época del marxismo legal y que había vuelto a recaer sobre los militantes clandestinos. Sin esta labor era imposible un incremento eficaz del movimiento.
Segundo, era preciso emprender una lucha activa contra la crítica legal que corrompía a fondo los espíritus. Tercero, había que combatir con energía la dispersión y las vacilaciones en el movimiento práctico, denunciando y refutando toda tentativa de subestimar consciente e inconscientemente nuestro programa y nuestra táctica. Es decir, todavía tenían, digamos, alguna función que hacer al interior del movimiento, pero realmente no lo hacían, ¿no? Dice, tenían que reanudar la labor teórica, y lo que hicieron fue salirse de la labor teórica, ¿no? Y pasar a una labor práctica, que era defender los intereses locales, ¿no? De la clase local. Y pues ahí es en donde se pierde, la intención de hacer efectivamente, una clase dominante, a la clase obrera, ¿no? Se pierde una intención de generalizar el movimiento, ¿no? Y eso significa que básicamente se están entregando a una negociación intermedia, ¿no? Tristemente, ellos no lo quieren ver así, pero es lo que realmente estaban consiguiendo. Luego, dice, era preciso emprender una lucha contra la crítica legal, que era las desviaciones teóricas, y había que combatir las vacilaciones en el movimiento práctico, ¿no? Pero pues bueno, no lo hicieron, y por eso es que básicamente quedaron como unas personas que pedían solo un ajuste, ¿no? Un ajuste ahí economista, ¿no? Continuó: queremos mostrar la flagrante contradicción que se halla la reivindicación de libertad de crítica con las peculiaridades de nuestra crítica patria y del economismo ruso. En efecto, echen un vistazo al texto de la resolución con que la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero ha confirmado el punto de vista de Rabochev-Dielo. Dice: en beneficio del ulterior desarrollo ideológico de la socialdemocracia, consideramos absolutamente necesaria la libertad de criticar la teoría socialdemócrata en las publicaciones del partido. Es el grado en que dicha crítica no esté en pugna con el carácter clasista y revolucionario de esta teoría. Esto es lo que dijeron los de Rabochev-Dielo, creo que se pronuncia Rabochev-Dielo. Están diciendo que buscan la libertad de criticar la teoría socialdemócrata en las publicaciones del partido, en el grado en que dicha crítica no esté en pugna con el carácter clasista y revolucionario de esta teoría. Y pues realmente lo que vemos acá es esta libertad de crítica. ¿Cómo puedo yo saber que está mal aplicada la libertad de crítica? Claro que podrían haberlo aplicado bien, pero la aplicaron mal. ¿Por qué está mal aplicada? Porque están básicamente criticando teorías, ¿no? Están criticando las teorías, y las teorías no se critican, sino que se teorizan y se superan, ¿no? Pero al hacer una libertad de crítica, básicamente las están sometiendo a la actividad política, ¿no? Y ahí se ve pues que realmente no ven en la ciencia la salida, sino que ellos ven en la lucha política la salida, ¿no? O sea, es la pequeña gran diferencia que te hace el efecto mariposa. ¿Tú en dónde ves la salida? En la producción de teoría comprobada científicamente, o ves la salida en organizar una lucha política con los elementos que tienes a tu alcance, ¿no? Y vemos pues que realmente lo que ellos querían era solamente tener una lucha política que al final de cuentas podría ser bien intencionada, pero realmente si no tiene una teoría firme, pues esa lucha política no va a buscar la generalización de lo que pide, sino que va a buscar solamente una lucha tradeunionista, ¿no? Es decir, una lucha casi buscando las mejores condiciones para tu propia clase, para tu propia economía, ¿no? Tu economía local. Cosa que desde luego en nuestros países pasa, ¿no? Siempre buscamos que nos vaya bien económicamente, pero no significa que esa es la última, esa es la batalla de la lucha de clases. No, la batalla de la lucha de clases es definitivamente desaparecer esa lucha, esa batalla mercantil, y controlar la cuestión económica por medio del proletariado como clase social dominante, ¿no? Esa es la diferencia, y por eso es que básicamente se salen de las generalizaciones que alcanzó a hacer Marx, ¿no? Y terminan cayendo
en un movimiento localista, podría decírselo. Continúo. Nuestros limitadores libres no hacen la menor alusión a una sola de las manifestaciones de la crítica y del economismo, especialmente rusos. Si se guarda silencio de esta forma, la mera alusión al carácter clasista y revolucionario de la teoría deja mucha más libertad para las falsas interpretaciones, sobre todo si la Unión se niega a calificar de oportunismo el llamado economismo, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo es que si no localizan los errores que tienen ahí teóricos, pues realmente no, básicamente se les va a volver todo interpretaciones falsas, ¿no? Una vez que cometes un error, ya no puedes seguir si no lo corriges, ¿no? Es lo que está diciendo, que básicamente el efecto mariposa los va a tumbar, ¿no? Los va a herir mucho, ¿no? Continúo. En Alemania, los socialdemócratas revolucionarios, como es sabido, están a favor de mantener lo que existe, el viejo programa, la vieja táctica, que todo el mundo conoce y que han sido explicados en todos sus detalles a través de la experiencia de muchos decenios. Los críticos, en cambio, quieren introducir modificaciones, y como estos críticos representan una ínfima minoría y sus aspiraciones revisionistas son muy tímidas, es fácil comprender los motivos por los cuales la mayoría se limita a rechazar lisa y llanamente las innovaciones. En Rusia, en cambio, son los críticos y los economistas quienes desean mantener lo que existe. Al revés, ¿no? Los críticos quieren que siga considerando los marxistas y que se les asegure la libertad de crítica que disfrutaban en todos los sentidos, pues en el fondo jamás han reconocido ningún vínculo de partido, y con estas palabras podemos decir que la libertad de crítica la usaban para no disciplinarse a lo que ya se tenía avanzado de manera teórica. Continúo. Los economistas quieren que los revolucionarios reconozcan la plenitud de los derechos del movimiento en el presente, es decir, la legitimidad de la existencia de lo que existe, que los ideólogos no traten de desviar el movimiento del camino determinado por la acción recíproca entre los elementos materiales y el medio material, y que se considere deseable sostener la lucha que es posible para los obreros en las circunstancias presentes, y se considere posible la lucha que mantienen realmente en el momento actual. Y pues esto era, estas eran las peticiones, ¿no? Que tenían ellos. Básicamente era cuando dice, por ejemplo, que los ideólogos no traten de desviar el movimiento del camino determinado por la acción recíproca entre los elementos materiales y el medio material, pues básicamente están pidiendo que no se les critique a ellos lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ellos tienen la libertad de crítica, pero no la admiten, ¿no? Continúo. En cambio, a nosotros, los socialdemócratas revolucionarios, nos disgusta ese culto a la espontaneidad, es decir, a lo que existe y en el momento actual. Reclamamos que se modifique la táctica que ha prevalecido durante los últimos años. Declaramos que antes de unificarse y para unificarse es necesario empezar por deslindar los campos de un modo resuelto y definido. En pocas palabras, los alemanes se conforman con lo que existe, rechazando las modificaciones. Nosotros reclamamos que se modifique lo que existe, rechazando el culto a ello y la resignación con ello. Precisamente esta pequeña diferencia es la que no han advertido nuestros libres copiadores de resoluciones alemanas, ¿no? Entonces aquí vemos que, pues se copia al revés, ¿no? La crítica alemana se copia al revés en Rusia, y básicamente a esta crítica que se copia de rusa, pues termina criticando al conocimiento mismo, ¿no? Y ahí es en donde pues no es compatible, y por eso es que este tema básicamente resulta oponible a la ciencia, ¿no? Oponible a lo científico. Sin embargo, yo por ahí me estaba saliendo un comentario, creo que es muy importante estos datos que nos da, son históricos y nos lleva a ver cómo se pudo plantear una distinta revolución en Alemania y una distinta revolución en Rusia, ¿no? Y volvemos a lo que en algún otro texto decía Lenin, que no hay recetas, ¿no?
Sin embargo, el que no haya recetas no significa que no haya conocimientos. No significa que no haya conocimientos. Significa que en cada lugar el conocimiento va a aplicarse de distinta manera, aunque no significa perpetuar esa distinta manera, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Nos disgusta el culto a la espontaneidad y decir a lo que existe en el momento actual. Ahí está lo que quería yo reflexionar. ¿Por qué es el disgusto a la espontaneidad y a lo que existe en el momento actual? Porque la espontaneidad y lo que existe en el momento actual tiene como centro de atención lo que existe en el momento actual, ¿no? Sin embargo, lo que sí le gusta a los revolucionarios, dice, es campos, deslindar los campos de modo resuelto y definido, es decir, planificar con premura, ¿no? Es distinto que observar el acontecimiento actual y criticarlo y hablar de ello como si fuera el centro del universo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Realmente, pues ahí se ve la falta de compromiso, ¿no? La falta de compromiso en que no quieren admitir cuando hay un conocimiento que tiene que aplicarse, en el caso concreto, ¿no? Sino que aquí lo que dicen es, sino que lo que proponen los revolucionarios es, empezar por deslindar los campos de un modo resuelto y definido. Esto significa por conocer el campo en el que estamos, ¿no? Y resolverlo y definirlo, ¿no? Entonces no se trata de ver lo que pasa día con día como si fuéramos, no sé, la televisión y las noticias, ¿no? Continúo, dice precisamente esta pequeña diferencia. Bueno, ya lo había leído, es la que no advirtieron los libres copiadores de resoluciones alemanas, ¿no? Bueno, ahí termina. Yo quería hacer este subtítulo, el 3, porque ahí se ve el fallo entre cómo crear ciencia y cómo politizar a la ciencia. Es que el conocimiento científico no puede politizarse, porque porque por eso es conocimiento. No podemos politizar al conocimiento científico. Y sin embargo, pues en la actualidad se hace, ¿no? Tiene más importancia lo que te diga la televisión en este momento, en el momento actual, de manera espontánea, tiene más importancia lo que te dice el meme que el conocimiento materialista de Marx, ¿no? Que es muy vasto y a lo mejor más difícil de leer, ¿no? Entonces, cómo esto sucede también en la actualidad, ¿no? Pero bueno, pues ahí dejaría mis comentarios, espero que se haya entendido. A ver quién quiere hacer más comentarios. Es cuanto, los escucho, buenas noches. Gracias, Chispo. Adelante, Xochitl, te escuchamos. Mientras escuchaba el texto, bueno, primero decir que para mí la ortodoxia significa ir al libro, o sea, eso entre los comentarios. El libro, lastimosamente en el oscurantismo el único libro era la Biblia, por eso se le atribuye a la religión. Entonces, pero bueno, lo otro que quería decir, y estaba pensando en que para el ejemplo la lucha pancista, decíamos en El Salvador, sindical, ¿verdad? Que es reivindicativa y busca la mejoría económica local, ¿verdad? Pues local no solo es nacional, puede ser local, sectorial, local, municipal, ¿verdad? Versus, bueno, eso sería como que quisiéramos plantear que la lucha sindical es marxista o que las reivindicaciones laborales son revolucionarias, es una lucha revolucionaria. No lo es en cuanto no asume la politización de la clase para llegar al poder económico y consecuentemente en el socialismo tener el poder político, porque
el poder político en manos de la clase trabajadora sí es revolucionario, ¿verdad? Entonces, sería como que los sindicalistas no, o los dirigentes sindicales no entendamos, pues yo vengo del sindicalismo de hace mucho tiempo, por cierto, y no entendamos que los comunistas dentro de la lucha sindical, nuestro papel es politizar y llevar el análisis de clase para que los trabajadores, a la hora de ver las condiciones en las que existen, porque aquí, pues sí, hay que tener mucha capacidad de abstracción para captar lo que Lenin quiere expresar en su análisis de su tiempo, ¿verdad? Y a mí lo que se me figura es que la realidad es dialéctica, porque la realidad son muchas realidades concatenadas, implicadas, heredadas del pasado, se han construido. Es como tener tener una tela, ¿verdad? Como tener una tela y todos esos hilos que están constituyendo esa tela, así entiendo yo la dialéctica, la capacidad dialéctica de la realidad, ¿verdad? Entender todas las implicaciones, entenderle la teoría electromagnética de todas las aplicaciones matemáticas y físicas, ¿ya? Eso es el marxismo, ¿verdad? Entender o buscar entender cómo está constituida la realidad y que la realidad es implicada, es dialéctica, pues si se rompe un hilo, se nos rompe toda la tela, posiblemente, ¿verdad? Entonces, que los trabajadores logren entender, politizar, para mí eso significa, en el sentido revolucionario, entender la condición dialéctica de la realidad a través del materialismo dialéctico, ¿verdad? Y aquí voy a hablar quizás desde la matemática, desde la física. Yo no he estudiado el marxismo, pero yo soy comunista porque he estudiado física. Y yo puedo ver cómo la realidad, porque la física solo es la física y el marxismo son métodos diferentes de entender el mismo objeto de estudio que es la realidad, ¿verdad? Entonces, los trabajadores tenemos la tarea para poder ganar la lucha por la humanidad al final. La tarea es que la alienación impuesta por la explotación sea reemplazada por el conocimiento revolucionario, los explotados, ¿verdad? Y solo allí es que cumple el marxismo su cometido, ¿verdad? Porque nos define también lo que hacemos para vivir. O sea, si a mí me paga la universidad y quiero buscar mi prestigio como catedrática y eso significa que no voy a criticar a Israel, por ejemplo, no tengo independencia, pues, o sea, pero el que no tiene nada que perder, el que no tiene más que sus cadenas, ese, y si no somos ese, busquemos convertirnos en uno de esos también. Ahí está el Che con su ejemplo, ¿va? Él renunció a su clase para volverse un revolucionario. Y no solo él, miles y miles de mujeres también. Pero mi punto es, no se podría caracterizar la lucha sindical como revolucionaria, sino y trae beneficios locales inmediatos, ¿verdad? El aumento de salarios, que pantalones, que zapatos, qué sé yo, sustento a las familias, que préstamos para vivienda, todo lo que podamos creer que nos beneficia como trabajadores. Pero eso no es revolucionario y nunca lo va a ser, porque el sindicalismo acrítico es una herramienta del capitalismo. Solamente el pensamiento revolucionario, que significa la toma del poder. Y el otro día estaba en un espacio ahí, no sé si ustedes que me bloquearon, no sé quién, de ahí salí triper, mega bloqueada, porque les dije que el progresismo es el enemigo del comunismo. Pues es que
estos socialdemócratas de allá, de que los que está hablando Lenin son personas honorables, todavía tienen una pizca de honorabilidad. El progresismo es un parásito de los yanquis, ¿verdad? Entonces, y, y es que ya en el progresismo ni siquiera se considera la lucha sindical, ya eso hay que callarse porque nos pueden matar, ¿verdad? No te vayas a sindicalizar porque cuidado, te pueden matar. En ese espacio, que era, ni me acuerdo de qué parte era, pero era latinoamericano, dijeron que ellos no hablan de lucha de clases, sino que ellos hablan de la fuerza laboral. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuánto nos vamos a tardar nosotros los comunistas para reivindicar esto que estamos discutiendo, que es tan necesario? Porque si se elimina la palabra, se elimina el conocimiento, ¿verdad? Y estamos súper enterrados de toda esa teoría cháchara que se han inventado los yanquis del Partido Demócrata, ¿verdad? Que reivindicar los círculos de estudio multiplicar los círculos de estudio es una necesidad imperiosa para el comunismo. Si no hacemos eso que ustedes están haciendo aquí, tenemos la posibilidad de que se va a perder la tradición comunista, que no es muy antigua en la historia humana. Bueno, en 1818 fue que nació Marx, ¿verdad? Y estamos todavía en el 2025, o sea, no han pasado solo 200 años. ¿Cuántos años han pasado? 200 años, menos de 200 años, y ya tenemos la posibilidad de que la tradición comunista se pierda. Bueno, eso quería decir. Gracias por la inspiración y gracias por ser tan sugestiva la conversación. Fuertes declaraciones de la compañera Xochitl, la verdad es que me agradó, ¿verdad? ¿Por qué fuerte tú? Porque en México, si en México yo voy y le digo eso al sindicato de la universidad aquí de donde vivo, a los 10 días, mira, te amanezco en el río, sí. en el río Toyaca, ahí me encuentro. Imagínate cómo está de intrincada las condiciones que ya no nos atreve, o sea, si los compañeros no hablan de revolución, o sea, es que mira, bueno, es que México es un país industrializado, ¿verdad? Yo fui sindicalista en un país semifeudal. Pero fuerza laboral es fuerza de producción, o sea, básicamente los están esclavizando más, ¿no? Claro, Con pero lo que dice. nosotros en el tiempo en que yo fui sindicalista, que no es el actual, ¿verdad? Hace 20 años, nosotros es que eran las condiciones históricas que se vivían también en Centroamérica, ¿verdad? Estaba Nicaragua que acababa de tomar el poder, o sea, no hablar de tomar el poder, por eso amanecías en el río, o sea, era lo contrario. Si es que ser sindicalista era ser revolucionario, porque las condiciones de lucha eran tan exacerbadas que tenías que radicalizarte, porque la represión era la militarización de la Escuela de las Américas, ¿verdad? Un cuile te encontraba, te mataba y te comía. Esa era la guerra que se vivía. Entonces, las condiciones de lucha llegaban a que tuvieras ese arraigo en la teoría revolucionaria, que era la teoría que nosotros nos habíamos inventado de lo que habían ido a estudiar a Rusia, porque a El Salvador no entraba un libro, ¿ya? Un libro no entraba. Eran separatas, era casi la tradición verbal. Bueno, Marta Hanecker estuvo clandestina en El Salvador por un buen tiempo para poder levantar teoría, porque no había teoría. Pero bueno, el punto es que las condiciones de lucha te hacen radicalizarte. Entonces, por eso es importante, no solo, parte de la lucha es la agitación, ¿verdad? Agitar es una tarea fundamental. Ir a montarle fuego al cañal donde no hay fuego, pues para que las condiciones
avancen y la gente, en la mente de la gente, o sea, me refiero, el pensamiento se debe de radicalizar. Y si nosotros los comunistas no declaramos al progresismo como nuestro enemigo, Lenin no estaría haciendo en este momento, porque es una necesidad imperiosa. Bueno, eso, gracias. Ya me veas unido, ya estoy agarrando, ya no, demasiado intensa, ¿no? Sí, perfecto. Bienvenido, buenas noches, adelante. Bueno, me conecté del link que compartiste en el grupo. Bueno, estoy con otra cuenta. Yo soy Martín Guevara, revolucionario marxista-leninista argentino. Y quería hablar un poquito de lo que nos convoca, ¿no? El capítulo 1, primero, bueno, felicitaciones. Es importantísimo difundir, analizar y tratar y actualizar en lo posible al gran maestro del proletariado, el maestro Lenin, ¿no? Que tiene tantos textos fundamentales y uno de ellos es justamente este, ¿no? Este texto fue escrito en 1901 y para ubicarnos tenemos que entender que Lenin todavía no había formulado la teoría del imperialismo, ¿no? Entonces acá se basa más bien en el capitalismo y la lucha política contra quienes ejercían la vanguardia política en Rusia en ese momento, que eran los populistas, que planteaban básicamente que el capitalismo no se podía desarrollar en Rusia, porque Rusia era un país pobre y no tenía mercado interno. Entonces, las empresas capitalistas no le podían vender a nadie, entonces Rusia iba a pasar directamente desde las comunas rurales al socialismo. Esa era la tesis de los populistas. Lenin necesitaba aliados temporales para luchar contra esa tesis económica completamente errónea, ¿no? De hecho, bueno, todos sabemos que Rusia pasó por el capitalismo se desarrolló porque esa teoría es una teoría muy errada que se combate con el capital, ¿no? Pero que tiene mucha difusión y que hoy en día se ve. Hoy, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero a los capitalistas les conviene aumentarle el sueldo a los trabajadores porque si no, no van a vender nada. Es la misma tesis que los populistas. Entonces, yo creo que estos textos sirven para entender claramente en la teoría que la lucha histórica de Lenin contra los populistas tiene plena vigencia. ¿Cómo logró derrotarlos Lenin? Bueno, como decía, utilizando el capital, utilizando argumentos económicos, explicando que lo que prevalece en el capitalismo es la producción para la producción de medios de producción, no la producción para las mercancías de consumo. Por eso el capitalismo no necesita un mercado interno amplio porque digamos de consumidores. Por eso vemos que en nuestros países los salarios son miserables y el capitalismo sobrevive, se sigue desarrollando. Además de eso, necesitó derrotarlos políticamente. Y esta es la parte más interesante de la que habla de la flexibilidad y la grandeza de Lenin, ¿no? ¿Cómo los derrotó políticamente? Aliándose con los marxistas legales, que se llamaban, que eran simplemente burgueses que leían el Capital y que les gustaba el Capital, pero que luego pasaron a ser enemigos mortales de los bolcheviques, ¿no? Lo criticaban y él dice en este capítulo, dice, solamente tiene miedo de hacer alianzas temporales quien no confía en sus fuerzas, y que no hay partido político en el mundo que se haya desarrollado sin hacer alianzas temporales, ¿no? No tenemos que tener miedo de aliarnos con determinados elementos de la burguesía, la pequeña burguesía, incluso la gran burguesía, que por alguna cuestión democrática, algún frente común, quieran aliarse a nosotros. Pero que lógicamente, ahí explica Lenin, hay que romper esa alianza cuando ellos empiezan a
decir que no, que la revolución es imposible, que bueno, lo explica, ¿no? Y acá ya lucha contra, como decía al principio, estamos en el contexto de que no estaba desarrollada la teoría del imperialismo, sino estábamos en pleno capitalismo, 1901, y surge en Rusia el economismo. ¿Qué era el economismo? Bueno, un grupo de camaradas que decía básicamente que nosotros lo único que teníamos que hacer es la lucha económica, ¿no? Y que la política había que hacerla con los liberales, aliados con los liberales. Eso hoy también tiene plena vigencia, porque hoy hay muchos partidos comunistas que creen que hacer política es ir atrás de los partidos burgueses, porque bueno, hay que estar con los de izquierda porque peores son los de derecha, ¿no? Y acá lo mencionaron, ¿no? De eso del progresismo, ¿no? Que bueno, que eso obviamente, eso no es, eso es hacer reformismo, ¿no? Porque los liberales quieren que el capitalismo continúe y no van a hacer nunca una revolución. Entonces, Lenin combatió esa postura de los economistas. Ahí menciona el credo, que fue el primer texto que sacaron. Y con esto termino esta intervención, también rescatando otra cosa de Lenin. Lenin, cuando combate a los populistas, porque él quería conquistar a la vanguardia, es decir, los mejores elementos intelectuales rusos, combate a los populistas porque criticaba esa teoría económica errónea y su actuación política a través del terrorismo, ¿no? Ellos pensaban que podían cambiar la política en Rusia asesinando a los zares, ¿no? Su hermano incluso fue condenado a muerte por un atentado que él participó, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de combatirlos, ya digo, repito, económica y políticamente con toda la fuerza, rescataba los métodos de lucha clandestinos. Es decir, siempre el método marxista es, nosotros combatimos esto que consideramos que está mal, pero apoyamos y tomamos, emulamos, copiamos lo que está bien. Y los populistas eran excelentes conspiradores clandestinos. Lenin explicó en varios de sus textos que no existe la posibilidad de luchar políticamente sin un aparato de autodefensa, porque cuando los burgueses se sienten amenazados, pasan a los métodos violentos, ¿no? Y hay que defenderse, lógicamente. Y lo último que quería decir era, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de leer lo que estamos haciendo acá, pero también debemos actualizar a Lenin. Como decía al principio, Lenin mismo se actualiza, entiende, pocos años después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que el capitalismo de la libre competencia había quedado atrás y que estamos en una nueva era, la era del imperialismo, ¿no? Y hoy que estamos en esa era, continuamos en esa era, como decía Lenin en otro texto, ¿no? La última etapa, el imperialismo, la última etapa del capitalismo, la etapa de decadencia total que nosotros la vemos, ¿no? En nuestros días. Hoy debemos actualizar a Lenin porque obviamente hoy no existen más los economistas que plantean que no hay que hay que aliarse con la parte izquierda de la burguesía porque es imposible la revolución. Pero existen los economistas imperialistas, como por ejemplo Santiago Hermesilla, que plantea una cosa similar, ¿no? Por ejemplo, que él vive en España y considera que el derecho de autodeterminación de los pueblos, los catalanes, los vascos, los gallegos, etcétera, no tienen lugar en España, ¿no? Porque eso debilitaría a España y a los obreros españoles, ¿no? Una cosa que realmente es increíble que se hable de esto, ¿no? Y que, por ejemplo, subordina también, como decían, copia de los economistas esa idea de que la política hay que dejársela a los liberales. Hermesilla lo que hace dice, bueno, la política nosotros tenemos que ir atrás de los BRICS, de los rusos, de los chinos, que son los únicos que enfrentan al imperialismo yanqui. Bueno, lo mismo, ¿no? Yo me tomo el atrevimiento de tratar de alguna forma, análogamente, actualizar a Lenin y decir, bueno, hoy
los enemigos internos, porque los economistas eran enemigos internos, es decir, eran camaradas, que luego la historia los llevó para el lado de la reacción y dejaron de ser camarada para ser enemigos, ¿no? Muchos pasaron del economismo al menchevismo, y lo mismo consideró Santiago Ormesilla, Vaquero y varios que se presentan como camaradas, pero que no lo son, porque porque repito, los que dicen que tenemos que ir atrás del BRICS, que es la única forma de enfrentar a los norteamericanos, al superimperialismo anglo-sionista, abandonan la política de clase, la política revolucionaria, porque nos subordinaríamos a los intereses y al bloque de poder, a la geopolítica de esos estados, ¿no? Y no se puede hacer políticas despreciando la democracia. Lenin siempre planteó, y esto lamentablemente muchos no lo conocen porque no lo leyeron, que la única forma de llegar al socialismo es a través de la expansión de la democracia burguesa, porque para hacer la revolución política, para sostenerla, necesitamos una revolución económica que solamente no pueden ser masas de obreros que tomen los asuntos económicos en sus manos. Y quien, como Santiago Ormesilla, dice que los pueblos está bien que sean oprimidos los catalanes, que sean oprimidos los gallegos, que sean oprimidos los vascos, que sean oprimidos los asturianos, porque el interés de España es superior. Lo que está haciendo no es marxismo, sino que está haciendo nacionalismo. Y no solamente nacionalismo, sino que está haciendo un nacionalismo completamente antidemocrático que niega el derecho de esos pueblos a separarse del Estado español, si lo consideran. ¿Sí? Nosotros tenemos que rescatar por sobre todo la democracia, porque, repito, es el único camino que tenemos para llegar al socialismo. Lo que nos separa a nosotros del imperialismo es que en el imperialismo domina una ínfima minoría de millonarios. Nosotros, en el socialismo, camino al comunismo, gobernamos la mayoría de la población, o por lo menos un número significativamente mayor, de en torno a los 10.000 veces más o 100.000 veces más personas involucradas en la política y en el manejo económico. Gracias.